Conexión Goleadora es presentado por Atlético de Madrid, Academia Venezuela. Bien, amigos de Conexión Goleadora, acá en nuestro canal de YouTube, comenzamos un nuevo año, el 2025, con convocatoria de selección nacional, con partido amistoso y con muchas cosas para comentar en medio de este año clave, ya habíamos dicho justamente en nuestro último especial de fin de año, para el futuro no solo de la selección, sino también, obviamente, del fútbol venezolano en general. El año que puede cambiarlo todo, pero ya iremos viendo cómo se van dando las cosas. Por lo pronto, primer amistoso se juega acá, a pocos metros de donde está una de las sedes de este programa, a 3 bandas, entre Caracas y Miami, en Fort Lauderdale, en el Chase Stadium. Estados Unidos va a jugar contra Venezuela, este primer amistoso del año 2025. Esteban Rojas, Alfredo Coronís, quien tiene el gusto, Pablo García Escorihuela, todos con la producción general de Luis Santos, en medio de este contexto, muchachos, que ya decimos, es un primer amistoso para 2025 muy interesante, sí, contra un muy buen rival que también está probando cosas, que no trae su convocatoria completa, pero que evidentemente pues siempre implica cosas interesantes. Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien, Pablo, sí, son dos convocatorias alternativas, por decirlo de algún modo. Recordemos, es un partido que no se está jugando en fecha FIFA, así que bueno, ambos entrenadores están aprovechando para probar cosas. Hay algunos de los habituales en ambas convocatorias, pero en general son llamados eh, bastante revolucionados, entre comillas, ¿no? Con bastantes caras nuevas y básicamente con mucha presencia en ambos casos de sus campeonatos locales. Exactamente, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, arrancando el 2025 para Conexión Goleadora. A ver, tratando de volver al tema fútbol, que creo que es importante para todos, bueno, Ujú. la, la situación del país político-social no es ajena a ninguno de nosotros, pero bueno, que se aproxima un amistoso que creo interesante porque amplía el universo de jugadores. Entiendo que Estados Unidos, Pablo, corrígeme si me equivoco, hace este tipo de campamentos generalmente los meses de enero para trabajar con jugadores de la Major League Soccer, algún jugador que tengan disponible, etcétera, etcétera. Y creo que es un buen rival para este grupo de convocados venezolanos. Veíamos en la convocatoria de Estados Unidos a Zimmerman, veíamos a Ferreira, que quizás no esté en su mejor momento, pero es un jugador de selección, y otros tantos que, bueno, han estado incluso en competiciones grandes, ¿no? Son figuras importantes de la selección de Estados Unidos. Entonces creo que es un partido bastante importante, de un roce interesante, y en el que Bocha Batista puede observar futbolistas que seguramente le serán útiles en este año, como bien lo dijo Pablo, decisivo para el fútbol venezolano. Puede ser el mejor año para nuestro balompié, o bueno, un año más en el que no se logra Exacto. el objetivo de ir a un mundial. ¿Te parece si vamos a ir línea por línea? Que creo que la gente quiere eso. Ujú. De entrada Pablo y Esteban, saludo muchísimo y me gusta muchísimo la convocatoria de Saúl Guarirapa, que creo que es alguien para observar. Lamentablemente la liga rusa aún padece un boicot por parte de UEFA y FIFA y no participa en competiciones continentales, pero está en un grande de ese país como Sí, el señor. CSKA Moscú. Así que yo creo que es alguien Exactamente. para ver. El retorno de Roberto Rosales, que tuvo una gran actuación con el campeón Táchira, y bueno, Fariñez una vez más, que ya había sido tomado en cuenta para las eliminatorias. Bueno, ahí está Fariñez, que por un largo rato fue un número uno de la portería de Venezuela. Sí. Entonces, Pablito, en el arco, Wilker Fariñez, que seguramente será el portero del partido contra Estados Unidos, tiene una grandísima oportunidad de mostrarse ahí. Y Javier Otero, de Orlando City, Pablo. Sí, exactamente. Un portero, Javier Otero, en este caso, que ha estado trabajando de la mano con el preparador de arqueros de Orlando City, que es nada más y nada menos que César Guacharaca Baena, que tiene ya además un rato largo en esta institución. Otero ha ido mostrando algunas cosas interesantes. Está en el equipo B, no es, digamos, el arquero principal de Orlando City, pero es una buena oportunidad para verlo, irlo insertando en este ámbito de selección en una posición en la que
obviamente, donde más profundidad tiene hoy Fernando Batista es precisamente allí, en el arco, ¿no? Tiene, además de contar con Fariñez, que creo además este espaldarazo que está recibiendo en este momento lo permite que se abra la compuerta nuevamente a esa competencia por ver quién es el 2, ¿no? Entre él y Baroja, intentando ver cómo vaya llegando también a la doble fecha de marzo y dando por descontado que el 1 siempre es Romo, lo ha sido así durante toda la eliminatoria. Obviamente, pues es muy bueno ver a Fariñas ahí y que recupere un poco de esa confianza y de ese nivel que obviamente pues había perdido tras la terrible lesión de su rodilla, Esteban. Sí, Fariñez viene recibiendo oportunidades, entrando en las últimas convocatorias de Batista, un espaldarazo más. Y bueno, en la medida en que él se vaya recuperando y vaya recuperando su nivel, pues es lógico que va a ir entrando va a ir entrando en los llamados de la selección nacional. Ya se está concretando eso, ya se concretó su recuperación, ha podido tener continuidad en el Caracas Fútbol Club y bueno, ahí se le está dando la oportunidad. Recordemos ya en la fecha premundialista pasada, Fariñez Ujú. figuró. Sí, exacto, ya estuvo en la lista. Así es que por Ujú. ahí creo que este es un gran espaldarazo y si se le puede dar bien este partido contra Estados Unidos, una titularidad y algún momento interesante, insisto, creo que puede reabrir una compuerta interesante en ese debate Sí, por ver quién es el 2, ¿no? de Venezuela. El dos me refiero al arquero uno y 2 en este sí, caso, ¿no? el El guardaespaldas suplente, de Romo. el Sí. guardaespaldas de Romo, exactamente, exactamente. Así es. Bueno, adelantamos otra línea, vamos hacia adelante. A ver, Pipo Vivas y Roberto Rosales de Deportivo Táchira. Roberto Rosales retorna a la selección nacional. Ujú. Fue fundamental en el doblete del Táchira, en el bicampeonato del Táchira, que por primera vez en la historia, para celebrar sus 50 años, lo logra. Carlos Pipo Vivas, que ya es jugador de órbita de selección bastante recurrente, creo que es una pieza fija. Entra Carlos Rojas del Deportivo La Guaira, un central que ya venía haciendo procesos de selección desde bastante, desde la sub-15, sub-17, sub-20. Francisco Lamantilla, otro jugador bien interesante del Caracas Fútbol Club, de allá, de la MLS. Ronald Hernández, que está en el Atlanta United, que Sí. bueno, unas de Bien cal y otras de arena, interesantes. no es, no es ese super lateral indiscutible, por eso también ha sido alejado un poco de la selección. En un momento se habló que él iba a ser que iba a tomar el testigo de Roberto Rosales, pero bueno, Ujú. aparecieron nuevos elementos, incluso el gran despertar de Aramburu, que se ha hecho dueño de la posición de Sí. lateral derecho. Hay nombres interesantes, por ejemplo, repite Rubén Ramírez, hasta hace poco en Cusco, está Sí, buscando equipo, seguramente la dupla de centrales, ya adelantando un poquito al 11, puede ser Pipo Vivas con Rubén Ramírez, el probablemente. jugador, de hecho, ya hasta ha marcado gol con la selección, importante lo de Rubén Ramírez, que ha gustado muchísimo a Bocha Batista. Otro nombre interesante es Anthony Graterol, que hasta hace poco estuvo en Sol de América de Paraguay. Entiendo que va a ir a Metropolitanos, pero la convocatoria oficial que dice la selección dice sin equipo. No sé si habrá ocurrido algún problema, pero Metropolitanos creo que hasta lo llegó a anunciar Anthony Graterol. Y un jugador que mucha gente había estado como que pidiendo una Pidiendo, oportunidad sí. para él, a ver qué tal. El merideño Tomás Gutiérrez, que juega en el Sportivo Ameliano de la primera división de Paraguay. Es curioso lo del caso de Tomás Gutiérrez, porque él nació en Mérida y desde los 2 años vive en Medellín. De hecho, él pudo haber hecho convocatorias o tuvo convocatorias sub-15 y sub-17 de la selección colombiana, este futbolista. Capaz no terminó de explotar, fue por muchos años jugador del DIM, del Deportivo Independiente de Medellín, y a los Ujú. 24 años tiene una oportunidad con Venezuela. Este jugador que sí tiene cierto protagonismo en este modesto equipo de Paraguay, que es el Sportivo Ameliano. Sí, ahí de los nombres que mencionas, obviamente lo de Pipo Vivas tiene mucho sentido y es lógico porque le estás dando continuidad a alguien que viene durante todo este proceso entre Igual que lo de eliminatoria, Rubén Copa Ramírez. América.
Pero más me llama la atención lo de Rubén Ramírez, Esteban, y te digo por qué, porque además Rubén Ramírez, incluso cuando muchos pedían a Pipo Vivas en Paraguay, Rubén Ramírez es Ujú. quien termina jugando ese partido y termina siendo un espaldarazo para un muchacho que se acaba de quedar sin equipo, circunstancias del mercado y cosas, no Claro, dudo que vaya a encontrar equipo en lo sucesivo, en las próximas semanas, pero en el peor de los casos vuelve a no, Venezuela no, por eso, Ujú. por eso, equipo. por eso Pero, te o sea, digo, no deja de ser llamativo el hecho que esté con ese espaldarazo justamente. Epa, mira, no tienes equipo, pero aquí estás. Mira, Sí, entrenate bueno. con nosotros en la selección, estamos acá, contamos contigo. Es una manera de reafirmar que está ahí y que además ha gustado mucho y creo que Sí. ha sido quizás de los descubrimientos de un terrible 2024, pues te deja también cosas como esa, ¿no? La aparición de Rubén Ramírez como un elemento adicional dentro de una defensa que, bueno, que tiene algunas bajas, ¿no? Ujú. Sí, pero es que sí, sí. lo que parecía circunstancial en su momento, recordemos que su primer llamado vino dado cuando Venezuela iba a jugar ese partido contra En la Bolivia en altura. el Alto, Ujú. y como él jugaba en el Alto, pues se asumió que era un llamado un poco circunstancial, circunscrito a ese compromiso en la altura, pues bueno, resulta que ha venido recibiendo oportunidades y bueno, y ahí se ha consolidado. Y en ese es el espejo en el que se puede mirar ahora Tomás Gutiérrez, ¿no? Es un espejo en el cual mirarse. Había, sin haber, digamos, una vacante clara, porque digamos, centrales no había como, Ahí, sí. exacto, centrales no había como una alerta de que faltasen demasiados, de que faltasen centrales, tampoco tienes para echar fuegos artificiales, pero hay una buena cantidad de efectivos. Resulta, bueno, estaba allí él se ganó ese puesto, así que es un buen espejo en el cual se puede mirar Gutiérrez en esta convocatoria. Y Rosales, Mira, bueno, interesante ese regreso, sí, creo mira, que un referente. sí. Lo de Gutiérrez también incluso llegó a estar en un Mundial Sub-17 con Colombia. No jugó ningún Mm, partido, pero formó parte de la convocatoria, estuvo en inferiores de River Plate, pero profesionalmente no es algo para tirar sí. cohetes. O sea, a pesar de que estuvo en el Independiente Medellín, estuvo en Barraca Central, en Argentina, en Pereira, y ahora, bueno, en el Ameliano de Paraguay. Me llama la atención una cosa de la convocatoria de esta defensa. Aquí, acá me digamos diciendo nombres, vamos armando el 11 que Ujú. lo Ujú. pudiera hacer. No sé si sea un tema, porque ojo, lo padeció incluso un deporte que está tan atado a Estados Unidos como el béisbol, Ujú. pero no sé si tenga que ver un tema de visas en la confección de la convocatoria, También puede ser. Ujú. pero me llama la atención el lateral izquierdo. ¿Quiénes Ujú. pueden ser lateral izquierdo de este llamado? Anthony Graterol y Roberto Rosales a banda cambiada, Ujú. Ujú. o alguna reconversión, porque Sí, está Luis Mago, Miguel Pernía, Miguel Pernía que se lanzó un temporadón enorme, y en podemos ambos costados nombrar, de la o cancha, bueno, porque agarrar es a un alguien lateral del muy mediocampo ofensivo, también, Pernilla. no sé, pero, ¿cómo te digo? Ahí falta un lateral, o faltan Natural. nombres Izquierdo. que sí, que pudieron haber sido llamados. Por eso te digo, o sea, no quiero adelantarme con esto, pero sí creo oye, por lo menos esos dos nombres, Luis Mago que tuvo el impasse con Diego Merino, que está ahí con Caracas, bueno, que vemos jugadores de, ¿cómo se llama? Del fútbol local. El fútbol local no debe haber puesto problemas para que sus Ujú. jugadores vayan a ser mostrados en, Ujú. en una competición, pero hay varios nombres, por decir esos dos, no sé si Sí, quiera sí. retroceder a Gleiker Mendoza como un carrilero, no sé, no, por lo que hay, pero primero eso, o sea, la duda, o sea, bueno, ¿será que esto fue hecho en base a posibilidades de visa? Y se dice, bueno, no, que se podían conseguir, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que como lateral izquierdo, sobre todo en una posición que a pesar de que se resolvió de buena manera con Miguel Navarro, no, todavía creo que hace falta gente Nunca, ahí nunca está de Sí, más sí, tener destacando. uno. Nunca está de cuando más tener Navarro tiene una otro. amarilla encima, empieza, cuando Navarro tiene una Empezamos, amarilla encima, empieza No, empieza, o sea, a temblar.
Claro, porque además empiezas a pensar, ok, ¿qué hago? Pongo a Aramburu cambiado de banda y volvemos a sacar otra vez a un futbolista de su posición natural para Alexander ponerlo en otro González. costado. Alexander González que juega en el otro costado. Es mejor siempre tener al menos dos en cada posición, ¿no? Sí, En ese Lo de sentido. Pernilla llama la atención. El Mago, lo que pasa, bueno, sí, por ese impasse que tuvo, pues al final Mago no está en su mejor actualidad, evidentemente. Vamos a ver ahora cómo le va en esta oportunidad que recibe ahora con el Caracas, pero en el caso de Pernilla sí es llamativo. Pernilla ha estado eh, todo el año, ¿no? En un excelente nivel con Carabobo, ¿no? Y como le decía a Alfredo, no solo defensivamente, sino siendo uno de los futbolistas con sus proyecciones más productivos Incisivos. ofensivamente Sí. para el Carabobo, muy incisivo. Entonces, ha llamado la atención, la verdad, no que en ese nivel de juego no haya sido tomado en cuenta por Batista. De todos modos, bueno, tener en Sí, cuenta esta pero convocatoria es por una eso convocatoria alternativa. yo hago este inciso, ¿no? Yo hago este inciso que, Ujú. bueno, eh, Sí, pero dejando ahí. ni ahora ni ayer, pues, ¿no? Digamos, o sea, ahora está el caso de los Estados Unidos, lo que hemos eh, hablado, pero por ejemplo, tampoco en el pasado ha recibido oportunidades. sí, por ejemplo, a mí también, solo que el retorno de Daniel Carrillo, que hizo un buen trabajo con Ucebek, era otro jugador que me parecía interesante de ver. Kendry Silva, ya recuperado, que el mismo Bocha Batista impresionó. Creo que son algunos jugadores que se les pudo haber echado el ojo, ¿no? Seguramente nuestros panas, nuestra comunidad pondrá algunos nombres adicionales también En los de comentarios, posibles sí. laterales izquierdos, ¿sí? Que hagan falta o derechos. Aunque en el tema de centrales yo creo que está bastante completa la lista, ¿no? De hecho es el punto más fuerte. Saltamos Sí. la línea, Pablo. ¿Cómo no? Vayamos a la mitad de la cancha. Sí, Junior Moreno, que se fue al mundo árabe, en este momento al parecer está sin equipo, pero al Bueno, igual que los casos anteriores, seguramente va a recalar en algunos. Suena en se MLS fue, otra vez, ¿no? se fue al mundo árabe, volvió a la Volvió a Major la League MLS, Soccer, cierto, volvió a cierto, la Major League Soccer al final de la temporada con Houston Dynamo y el Dynamo lo cierto. dejó libre ahora. Igual debe sonar seguramente en este entorno de MLS donde ha calado muy bien. Es un volante que gusta mucho en Estados Unidos. Sí, sí, gracias por la corrección. Es cierto que volvió al Houston Dynamo, pero tampoco tuvo protagonismo. No, Mauricio Cova, que ya se ha ganado la convocatoria en eliminatoria, posiblemente el mejor jugador que existe en la primera división venezolana. Juan Piañor, que bueno, pieza del Caracas, que bueno, que es alguien interesante, sobre todo si busca cualquier la posición de enganche. Gleiker Mendoza, que es un jugador bastante interesante. Erickson Gallardo. Daniel Pereira, que creo que hizo falta el último llamado. Y Edson Tortolero Jr., que ha hecho una gran campaña con Carabobo, es una de las principales figuras de ese equipo. Sumado a eso también está Brian Ortega, otro jugador con un perfil de pisar, de tiempista, Jorge Iriarte del Murcia y Matías Lacaba, que aquí aparece como jugador del Goyanense, pero entiendo que va a ejercer la cláusula de descenso para ir a otro club y bueno, supongo que está estudiando ofertas, pero se mantendrá en el exterior del país. Estos son los volantes y mediocampistas que están disponibles para la convocatoria. sí, aquí lo que más me llama la atención es, bueno, obviamente el regreso de Pereira en una convocatoria donde era lógico que estuviera porque es en Estados Unidos y era en el entorno de Major League Soccer, pero además creo que un poco de mea culpa, ¿no? En ese sentido, el llamado tanto de Batista, perdón, tanto de Pereira como el propio de Junior Moreno. ¿En qué sentido? Creo que Batista entendió que hicieron falta más elementos en el último llamado, particularmente en esa zona donde el partido contra Chile fue como fue, en parte por no contar con frescura justamente en esa zona de la cancha donde el Brujo Martínez terminó muy suelto, donde Tomás Rincón en algunos momentos fue superado por, bueno, lógicamente, pues la propia dinámica demencial que tomó el partido de ida y vuelta, que no convenía justamente a Venezuela. Y estos dos, tanto Pereira como Moreno, son volantes de eso, de entrar, de ir con pierna fuerte, pero también de sostener un poco más la pelota y dar un poco más de ese equilibrio y de esa tranquilidad que necesitaba Venezuela en aquel momento.
eh, la estancia de los dos en este llamado es realmente muy interesante porque creo que además los dos son aprovechables en todo el 2025, en todo lo que va a venir también, que creo que es muy importante. Sí, Sí, Moreno necesita continuidad, ¿no? Eso sí, Moreno es un futbolista Sí, que sí está bien, en esa primera línea de volantes, en esa zona de recuperación, eh, salía muy limpia a la selección, ¿no? Un futbolista con buena entrega, ¿no? Buena salida en ese sentido. Pero bueno, necesita estar bien. Lamentablemente Junior Moreno en los últimos tiempos ha estado fuera de la órbita de la selección, ¿no? Y otros futbolistas se pusieron por delante. Y bueno, lo de Dani Pereira, pues, en cierto modo, hablábamos de espaldarazo en el caso de Fariñez, pues hacía falta ver, ¿no? La posición de Batista con Pereira. Buena noticia que esté aquí adentro para Pereira, porque bueno, lo que sucedió en ese partido contra Chile, el que ni siquiera estuviese en convocatoria al final, eh, dejaba dudas, ¿no? Sobre el grado de confianza que pudiese tenerle Batista a Pereira, a pesar de que, evidentemente, los primeros pasos de Pereira en la selección están siendo con él. sí, contrario, fíjate, contrario a la Vinotinto absoluta, y esto es raro, bueno, o a la convocatoria, porque está Vinotinto absoluta, todos merecen Ujú. respeto y me disculpo por, por decir lo primero que me vino a la mente. A la convocatoria habitual de la Vinotinto absoluta, siento debilidad precisamente es en los extremos. sí, Eh, sí. eh, a ver, Exxon Tortorero Jr. creo que es alguien que hace buena labor, pero hay que Ujú. verlo a nivel internacional, a nivel pues, de una Erickson, selección como tal. Erickson Felipe Gallardo. Mendoza, Ujú. sí, bueno, vamos a decir que tuvo un año interesante con Táchira, aunque ya no creo que no va a seguir con ellos. Erickson Gallardo con Carabobo tampoco fue algo Deslumbró. Sí. relevante, hoy está en Monagas, hoy va para Monagas. Entonces ahí yo veo que, bueno, Matías Lacaba es un jugador de proceso de selección, a lo mejor puede aportar algo Bueno, y distinto, Giovanni Bolívar seguramente caerá por una banda. y a lo O mejor sea, Giovanni Bolívar cae en una banda. Puede ser, puede ser. viendo lo que hizo Giovanni Bolívar, por ejemplo, en el preolímpico del año pasado en Venezuela, y las veces y bueno, y sus capacidades, muy probablemente Giovanni Bolívar va a estarse moviendo por una de las bandas. Imagina uno, ¿no? Ahora, Sí, bueno, esto no reafirma, Alfredo Esteban, la idea de jugar con un 10, es decir, o de jugar con pensemos en la posible, sí, convocatoria, también. pensemos en la convocatoria regular de la selección. Reafirma la posición de Savarino, por decirlo de alguna forma, en el centro, con dos extremos en los costados, o de repente tener a un volante como Savarino rodeado de otro que quizá, o de otro que pueda estar ahí en esa zona, no sé, para tratar y digo esto pensando justamente en cómo está estructurado este llamado, extrapolándolo a lo que Ujú. pudiera pasar en marzo. Ahí es donde se me hace interesante tres nombres, obviamente, el de Cova, por el extraordinario nivel que mostró en toda la temporada en Venezuela, el de Juan Pablo Añor, por la experiencia, porque ya sabe lo que es jugar proceso de selección y porque se rieron de mí en algún momento en Conexión Goleadora, y lo sé, pero dije que esto podía pasar. En Ah, enero, cuando vinieran las cosas, Juanpi recién llegaba a Venezuela, iba a entrar de alguna manera porque te brinda experiencia, porque te brinda este tipo. Ahora, no creo que esté para jugar algún partido como los de marzo, por ejemplo, Ujú. pero sí, sí. te da profundidad en la zona. Entonces ya sabes que puedes contar con él. Como evidentemente me imagino que Batista podrá contar con Otero, obviamente, podrá contar con Brian Ortega, que ha estado siendo también consecuente dentro de todo este proceso, siempre como suplente. Pero al Nacional me gusta muchísimo, ¿eh? Esa Sí, llegada, eso puede ser totalmente, bien interesante. Eso puede Y ser se totalmente. bien aplica interesante. y de paso allá lo están recibiendo con muchísima expectación, ¿no? Así Expectativa. que bueno, Ujú. sí, sí. Mira, Yo tengo gente cercana alrededor de Nacional y sí, hay se espera mucho, ¿no? De Otero, ha levantado mucha curiosidad con la posibilidad de que puede aportar el venezolano allá en uno de los grandes De de Uruguay, Uruguay. el sí. continente, Y el claro, continente, además, no es poca cosa. sí. Pero bueno, vamos al ataque, que creo que hay un par de nombres por lo menos, y ahí sabemos que no hay tema de visas.
Jan Hurtado, también que estuvo en el Goyanense, segura, a lo mejor aplica la cláusula si le sale una buena oferta. Brian Castillo, el Deportivo Táchira, que de alguna manera Castillo gusta en el entorno de Batista, aunque bueno, el rendimiento no es superlativo, tendrá algunas características que agraden. Saúl Guarirapa, que creo que de entrada creo que es uno de los nombres que más me agrada, igual que Giovanni Bolívar, que es un gran jugador, un jugador con unas características interesantes, que está en el Colos ruso. Brian Castillo de Táchira, Jan Hurtado de Goyanense. A ver, muchachos, no hay excusa de visa aquí. Joseph Martínez ha sido fichado por el San José Earthquake, que estamos hablando entre nosotros del grupo de WhatsApp, que es uno de los equipos más débiles del ecosistema MLS. Sin embargo, entiendo que para esta temporada se está reforzando de la mejor manera, incluso entiendo que llamó Bruce Arenas, técnico ganador y conocido en esa liga, para que cambie la cara. Entonces él es parte, o sea, va un equipo muy malo, pero ese equipo para esta temporada pretende cambiar la cara. Aún así, lo que ha hecho José Martínez con selección y su pasado inmediato le hace merecedor de un llamado, de estar ahí, porque la convocatoria tampoco es que es mucha gente, o sea, no es que estamos llenos, no podemos más, y aparte él ya está en Estados Unidos. Esto no aumenta o puede ratificar las informaciones que corren de algún roce con el técnico, algún tema de conducta que lo ha tenido apartado de la selección. Yo no sé si hablar de temas de conducta como de características también igual, ¿no? Más allá de que necesitas siempre delanteros y necesitas delanteros de distintos tipos porque así es la eliminatoria suramericana. Lo que sí es cierto es que a Batista le gusta jugar con tipos como Guarirapa, por ejemplo. Que además me extraña que no haya entrado antes. Cuidado, me extraña que no haya entrado antes. Estamos de acuerdo. Que no haya, Guarirapa sí era uno de los que pegaba gritos para entrar. Por características, por forma de jugar. Que pues, Venezuela puede jugar con un enganche y eso no es habitual, bueno, ¿por qué no ver también a Joseph? O sea, yo creo que aquí el tema... De nuevo, es que además es un amistoso que no es en fecha FIFA, digamos, tiene ciertas... Exacto. Como tienes trabas por un lado, tienes ciertas facilidades por otro, ¿no? Licencias ahí, mira, voy a hacer ciertas licencias, entonces... ¿Será que bueno, el fichaje se acaba de concretar recién hace unas horas? A lo mejor no querían tocarlo hasta que estuviese fichado, no lo sé. Como a lo mejor es que simplemente pues no cuentas con él, ¿no? Sí, bueno. Exacto, tan sencillo. Hablábamos del caso de Dani. Disculpe, Teo, en la convocatoria hay unos cuantos que están esperando el llamado de un equipo y están ahí. A lo mejor... ¿cómo se llama? A lo mejor, bueno, consigue equipo en medio de este proceso, de aquí al sábado, dice, mira, Bocha, discúlpame, tengo que ir corriendo a no sé, a Italia. Sí, me tengo que atravesar, entre ellos Jan Hurtado, para hablar de los delanteros, entre ellos Jan Hurtado. Sí, lo que pasa, hablábamos hace un ratico de lo que significa esta convocatoria en clave de confianza para Dani Pereira, después de la decepción que habrá supuesto para él no haber sido tomado en cuenta en la anterior doble fecha mundialista, ¿no? Bueno, así como hablábamos de la presencia de Dani Pereira en clave de confianza, pues bueno, la ausencia de Joseph Martínez en una convocatoria corta en Estados Unidos, o sea, que va a viajar a Estados Unidos, es llamativa. Eso sí, recordemos, esta es una convocatoria para un módulo primero en Margarita y luego por eso, para un módulo en Margarita primero y después el partido del 18. Entonces tal vez, bueno, sí, esa incorporación en el equipo, en los Earthquakes, sí generaba algún tipo de problema de agenda, ¿no? Para poderte reportar a este módulo. Pero más allá de eso, sí está evidentemente ese tema bueno, tal vez no es descabellado pensar que Batista ha pasado la página de Joseph Martínez. Hablamos en cuanto a características de jugadores, aunque comparto un poco el fondo de la inquietud de Alfredo, pero ya lo decíamos en un análisis previo acá en Conexión Goleadora por YouTube, las características de Joseph Martínez
no son las características que uno ve en los delanteros con los que está contando Batista. Tienes Exacto. dos perfiles claros y en esta convocatoria lo ves. Delanteros que puedan ser Salomón Rondón, entre comillas, ese Como delantero Guarirapa, exacto. físico, potente en el área, que pueda ayudar a pivotear, que pueda tener la capacidad, además de eso, de retroceder algunos metros y con eso hacer que la defensa abra espacios frente en el área. Ajá. Pero también están los delanteros que suelen caer a la banda. Los delanteros que les gusta caer a la banda bueno, y que abren el equipo. José Martínez no está en ninguna de esas dos rangos. Pero bueno, definitivamente, así lo que decíamos, como hablábamos del llamado de Pereira en clave de confianza, pues este llamado, el no llamado a José Martínez, pareciera apuntar hacia allá, aunque, repetimos, su nuevo equipo o su firma con un nuevo equipo, pues en teoría impedía que estuviese en esta concentración en Margarita. Tal vez Exactamente. eso ya ha sido un hándicap en este caso. Ahora, yo no me Tal voy a, vez. yo no me voy a concentrar en los que no están y sí en los que sí. Y aquí el nombre que más me llama la atención justamente es el de Saúl Guarirapa, porque juega en el CSKA Moscú, porque tiene viene recorriendo una ruta, un camino que, salvo las distancias enormes, además, se me asemeja un poco al de Salomón Rondón en el sentido en el que jugó en un equipo pequeño primero, de hecho era de segunda división, el Sochi, antes de pasar justamente a este gigante del fútbol ruso, donde ha estado anotando goles. No ha tenido, digamos, la misma capacidad, la misma productividad, pero ha estado siendo titular Bueno, y no jugó antes en permanentemente. España. Le han dado minutos, no jugó antes en España, también, obviamente, pero digamos, ha ido recorriendo esa ruta que creo le da un cartel muy interesante también a la hora de pensar en lo que puede venir para él en el futuro. E insisto, como pieza para contar durante la eliminatoria, a mí me parece que tendría que estar y que tendría que contar de alguna forma también con el Batista. Al menos los números lo dicen. Yo, Sí, siendo honesto, yo no he visto partidos de Guarirapa allá en Rusia, no los he visto, pero bueno, los números que ha dejado son bien interesantes y son números que desde hace rato hacían que uno empezara a voltearse, ¿no? A ver a Guarirapa y decir, ¿por qué no? Habiendo sido además Guarirapa siempre un futbolista muy prometedor. exactamente. 3 minutos, muchachos, nos quedan. Me Alfredo. hubiese gustado rapidito ver a Kevin Ujú. Kelsey, Sí, que estuvo en Cincinnati, 23 partidos y 6 goles, no le fue mal. no fue mal. Shakhtar Donetsk lo reclama, no sé si lo tienen, la única manera es que o lo tiene negociado para otro equipo el Shakhtar, o no sé si lo tenga en cuenta para la competición europea, ya que el 22 tiene partido el Shakhtar, el 22 de enero. Estoy revisando si está inscrito en UEFA, la última vez que vino estaba. Pero es alguien que sí me hubiese gustado ver, Saúl Guarirá, Kevin Kelsey, que parece Kevin un Kelsey. delantero extraordinario. Sí. Pero Sí. bueno, esto es lo que hay. ¿Cuál cree que va a ser el 11 que va a salir el día sábado? Bueno, póngalo en los comentarios. Ya por ahí fuimos medio viendo, Pablito. Pero hay que ser creativo. Con estos nombres hay que ponerse Sí, creativo. Así que sí, Sí. ponerse sí. creativo, En el No, compañero. arco, se vale. Fariñas al Rosales, arco. Ujú. Rosales, Rubén Ramírez, Pipo Pipo Vivas, Vivas, Anthony Graterol puede ser, o puede Ajá, ser. no sé, puede ser. Ronald Hernández y Rosales a pierna cambiada, o Gleiker Mendoza, Mauri Secova con Pereira, creo que es una buena dupla. Ujú. Añor, Por delante de ellos. Ujú. sí, el Gallardo. Tortolero, la Cava, Ah, y Guarirapa. perfecto. Y Guarirapa, arriba. Yo creo que por uno de los extremos, ojo, Giovanni Bolívar Pudiera ser. que pudiese ser. No sé, pero me da la sensación de que Giovanni Bolívar pudiese tener su oportunidad, al igual que Matías Lacaba. Sí, acuérdate que además son A jugadores, Bolívar. y son jugadores de proceso que llaman, Tanto Giovanni que llaman es a Bolívar, Batista, sí. exactamente, tanto Boli, Giovanni Bolívar como Matías Lacaba fueron habituales en el preolímpico. Después del y preolímpico empezó a entrar en convocatorias de la absoluta. No lo olvidemos, Matías Lacaba en sí, aquel sí. momento. Ha sido más lento el proceso de incorporación de Giovanni Bolívar, pero Lacaba entró directamente
a convocatorias de la selección absoluta. Entonces, bueno, son Exacto. todos jugadores a los que Batista conoce, a los que Batista está utilizando Incluso y el que mismo son Brian jugadores Ortega. de proceso de tienes, selección. tienes Bueno, ahí los tres del preolímpico y listo. Y nos vamos. Exactamente. bueno, nos vamos a Adiós. despedir, señores. Nos encontramos en una próxima oportunidad acá en el canal de YouTube de Conexión Goleadora. Chao.